Hoy, y vamos a retomar lo de ayer, estamos a 17 de diciembre de 2024 en Biomatemáticas 1. Y ayer comenzamos a hablar y a ver lo que llamamos sucesiones. Que son filas de entes o objetos que están en la fila, pero en particular hablamos de sucesiones numéricas. Como cuando al principio del curso hablamos de la teoría de conjuntos numéricos o los conjuntos numéricos, donde también tenemos cosas que normalmente las escribimos como si estuvieran en fila, aunque a veces las representamos no en fila, sino cuando hacemos diagramas de conjuntos, no ponemos los elementos del conjunto en una fila, sino distribuidos en el diagrama, de acuerdo al tipo de diagrama que usamos. Pero sí, cuando usamos la nomenclatura de la teoría axiomática de conjuntos, dentro del símbolo o la representación de conjuntos alfanumérica, o sea, con letras y números, los ponemos en medio de llaves. Y ahí ponemos en fila, separados por comas, a los elementos del conjunto. Si son números, ponemos la fila de números. Ayer mencionamos que cuando tenemos una fila de números, tenemos una sucesión numérica, porque tenemos un primer número y a ese le sigue o le sucede un siguiente número y así sucesivamente. Y vimos que había, por los números que están en la fila, la forma en la que están enfilados, diríamos, identificamos dos tipos de sucesiones: las filas desordenadas o no ordenadas, vamos a decir, no ordenadas, no, me sobró una N, no ordenadas de números, a las que sí solemos darle un nombre, pero hay que tener mucho cuidado con ese nombre, porque tenemos que estar seguros que efectivamente no exista ningún tipo de orden. Si no existe ningún tipo de orden en una fila de números, será lo que llamamos una sucesión de números aleatorios. O al azar. Si efectivamente es una fila de números aleatoriamente enfilados, o números aleatorios, entonces no habrá poder humano ni divino que pueda predecir cuál será el sucesor o el siguiente número en esa fila. Tampoco el que, bueno, tal vez conoce uno, pero no el anterior o predecesor. El otro tipo de sucesión que tenemos, que vimos hasta ayer, es el de las filas de números ordenados. Filas ordenadas, o de números ordenados. Y esas tienen un nombre. ¿Cómo lo que nombre le pusimos? Matarella y Lerón. Lo escribí por acá. ¿Predecibles? No. Dijimos que son una sucesión, es una fila de números. Dijimos que había una desordenada, ya les di el nombre, números aleatorios. Y a la fila en la que los números tienen un orden que permite predecir, es porque se trata de una ¿qué de números? No se acuerdan ni no se acuerdan dónde lo escribí. Vamos a poner una secuencia. Son secuencias. Una secuencia de números está formada por números
que tienen algún tipo de orden. Ese orden dijimos que está definido por un patrón. Que un patrón es una función. Y pusimos un ejemplo. La función dijimos que sería y igual a 3x menos 1. Esto fue el tema, 2 temas antes, porque el tema anterior fue límite de funciones. Esta sería, el tema de funciones sería una función de qué tipo, qué forma tiene la gráfica, lineal, que está conformada por una variable dependiente, y depende de la función, una variable dependiente de la que depende el valor de y, tanto, ¿cómo depende el valor de y? Pues se puede decir que depende de x y de 2 elementos de la función, que son la pendiente, el coeficiente pendiente cuando se trata de función lineal. Si no es lineal, no es pendiente, simplemente le llamamos un coeficiente de proporcionalidad. Y de otro elemento que en este caso, al ser función lineal, sería la ordenada al origen. Viendo esto como una función lineal, que nos permite predecir el valor de y cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. No, a ver, sí, 2, perdón, 2. Cuando x vale 2, ¿y vale? ¿Cuánto? 5. 5. Cuando x vale 3, a ver, 3 por 3, 9 menos 1, 8. 8. Te falló por 1. A mí también acá, 4. Cuando x vale 4, y vale 3 por 4, 12 menos 1, 11. Ahí está. Esto es la función. Ahora, le llamamos patrón porque se refiere a una fila de números ordenadas de acuerdo a cómo dicta esta función. ¿Cuáles números? ¿Los de x o los de y? Los de y. Los de y los ponemos aquí, el patrón de la secuencia. La secuencia, es más, cuando ya definimos una fila de números como secuencia, le podemos dar un nombre, llamemos a esta la secuencia A, y la secuencia está compuesta o es igual a la fila de números 2, como era la teoría de conjuntos numéricos, lo separamos por comas, dijimos, para no confundir con un número muy grandote, 2, luego sigue 5, 2, 5, 8, y 11. Y esto es una secuencia que obedece a este orden, pero ya no le llamamos función, sino que le llamamos patrón. El patrón sería entonces 3n menos 1. Sustituimos o cambiamos la x por la n. ¿Y dónde está la n? X es el valor que le damos, son los valores que le damos a la variable independiente. Eso también está en la secuencia. ¿Dónde está? Bueno, podemos representar de manera abstracta a estos números por su posición en la tabla y decimos que la secuencia A está formada por el primer término, que sería A minúscula como término, así como en la teoría de conjuntos, un conjunto está conformado por elementos. Una secuencia está conformada por números ordenados y cada número es un término. ¿Sí?
porque además se llaman las funciones, ¿no? Esta sería un binomio, y es un binomio porque esta función tiene dos términos. El primer término es 3x, el segundo es 1. En el caso de las secuencias, le llamamos términos a los números que están en cada una de las posiciones, y estos en particular no son los números con los que podríamos sustituir x aquí, porque podríamos decir cuánto vale x, cuánto vale y cuando x vale 0.5 o un medio, sino aquí nos manejamos con números enteros. La n son números enteros. Y entonces lo ponemos el 1, lo ponemos como índice o subíndice. N, ayer le dimos el nombre y es el índice. Y el índice nos indica la posición en la secuencia. Bien, el índice es la posición en la secuencia. Entonces, la primera posición la tiene el número 2. Primera posición, el número 2. Segunda posición sería coma, a subíndice 2, el 5, coma, a posición 3 o subíndice 3, el 8, coma, a posición 4 o subíndice 4, el 11. Esto es una función, esto es un patrón. Y los patrones definen a las secuencias. Que es una fila ordenada porque hay una función matemática que lo puede describir, a la que llamamos patrón. Y podemos identificar al número en cada posición, conociendo su posición o índice, sustituyéndolo en la n del índice y haciendo la operación matemática correspondiente del patrón o la función. Digamos que la función nos permite predecir la posición o el término de cada miembro de una secuencia numérica. El patrón nos da entonces el orden nos dicta el patrón. Pusimos otra secuencia el día de ayer, que fue la secuencia de números de la baraja inglesa, por ejemplo. Por cierto, decíamos que una baraja inglesa tiene, vamos a poner la secuencia B, que empieza en 1, luego sigue en el 2, coma, para no escribir todos y ahorrar tinta porque ya está acabando el pulmón y ya me tiene que aguantar hasta el jueves por lo menos, antes del receso vacacional de fin de año. Puntos suspensivos, coma, y llega hasta el número 13, que es al que equivale la carta de la K o de King o el rey. Esta, por cierto, no es un número 1, sino que es en la baraja es una A o el As. Entonces comenzamos con el As, luego 2, 3, 4, 5 del palo correspondiente. Llegamos al 10, después del 10 sigue el Jack, luego la Queen. En México le dicen la cuina. No, cuinito no. Queen de cuina. La cuina. Digo al revés, cuina de queen. ¿Cómo dicen? No, ese cuino. Así es. We are the champions. We are the champions. Sí somos campeones. O espero que en su siguiente evaluación no canten la otra de Queen. Another bites the dust. Pum, pum, pum. Another bites the dust. No muerdan el cola. Ok, no. Luego de la Q o Queen, Queen en español mexicano, así como mencionaste que al Jack le decimos en México Joto, terminamos con la K o Rey. Curiosamente dicen Joto, Reina, Rey. O Joto, Cuina, Rey. Al rey sí. A decir, mucho respeto para el rey. Sí, soy antimonárquico. Soy republicano.
Viva la República. Bien, bueno. Entonces, aquí en la baraja, quizá por eso le puse la B, tendríamos los elementos para la secuencia B, 1, no mentira, no, la secuencia, ¿cómo la representamos? Sería B minúscula subíndice 1, B minúscula subíndice 2, puntos suspensivos, B minúscula subíndice 13. Ya tenemos la representación abstracta de la baraja inglesa para cada palo, porque en total son 4 palos por 13, vimos que son 52 cartas, más los 3 comodines o jokers. Batman no llegó a la fiesta, está la B de Batman. 3 jokers serían entonces 55 cartas. Finalmente, para que sea un juego legal de cartas, que no sean Las Vegas, por ejemplo, para el juego del 21, tienen que ser 52 cartas porque no se usan los jokers, porque no tienen valor numérico. Luego veremos por qué. ¿Sí? Luego, primero porque no los usamos, no tienen valor numérico. Nos quedaríamos con 52 de las 55 cartas. Aún así, tenemos un número limitado de cartas. ¿Cuántas? 52 para el 21 que le decimos en México, o Blackjack. Y 55 para el póker, porque ahí sí usan los comodines. A veces esperas que te caigan los comodines cuando estás jugando, porque entonces puedes más fácilmente jugar la partida en el Joker cuando tiene los comodines, porque al no tener valor numérico se toma que el jugador le conviene. No es un juego para conveniencias. Bien, son 2 secuencias de números diferentes. Aquí el patrón será otro, porque el índice, aquí tenemos junto al índice tenemos un coeficiente, la pendiente en la función, el coeficiente en el patrón. Ya mencionamos que la pendiente es un coeficiente para las funciones lineales. Bueno, en el caso del patrón de las secuencias, el 3 es un coeficiente para esta secuencia o fila de números. Para esta no es, este no es el patrón de esta fila. Después veremos cuál es el patrón para esta fila. Ayer terminamos la sesión presentando otra secuencia que vamos a poner la secuencia F. ¿Por qué F? Porque es la inicial de la que se le adjudica la conceptualización de esa secuencia. ¿Cuál fue? La de Fibonacci, que comienza con el número 1, luego sigue con el número 1, ¿cuál es el orden? Luego sigue con el número 2, ¿cuál es el patrón? Luego sigue con el número 3, luego con el número 5, luego el número 8, luego el número 13, luego el 21, luego decíamos que el 34, ¿sí? Y vimos que podíamos, aunque no definimos cuál sería la función o patrón de esta secuencia, vimos que sí es una secuencia porque hay un orden, porque podemos predecir, encontramos cómo predecir cuál es el número que sigue, el término que sigue en esta secuencia. El 2 lo podemos obtener si sumamos los dos previos. Si sumamos el siguiente par, el primer par sería 1, 1. Su suma da 2. El segundo par sería 1, 2. Su suma da 3. Tomamos este 2, 3 como par y la suma da 5. Y así podemos predecir el que sigue en esta secuencia de Fibonacci. ¿Cuál sigue después del 21? Pues sumamos 13 más 21 y nos da 34. ¿Cuál sigue del 34? 34 más 21 da 55. Bien. Ahora, mientras que en el caso de la baraja inglesa, sea para póker o para blackjack,
o 21. Tenemos un número máximo de cartas, 52 para el blackjack, 55 para el póker. No vamos a tener 53 para el blackjack o 111 para el póker. No. Comenzamos con el as y terminamos con el rey en cada palo. Comenzamos con el as de espadas y terminamos con el rey de diamantes en el caso del blackjack, ¿sí? En toda la fila de las 52 cartas. Hay una última carta, una carta final, hay una inicial o término inicial y hay un número final o carta final en la baraja. Por lo que decimos que estas dos secuencias en particular, igual que la secuencia en la baraja para póker o para blackjack, podemos afirmar que se trata de secuencias. Estas son de aquí, le voy a poner incluso así. Como terminan en un número conocible, podemos saber cuál es: 13, 11, como lo escribí. A esta le llamamos secuencias finitas. Finitas. Mientras que la secuencia de Fibonacci formalmente la puedo escribir yo así y puedo decir, bueno, pues ya predecimos cuál es el que sigue el 21, el 34, y cuál sigue el 34, el 55, y cuál sigue el 55. Sería 55 más 34, sería 89. Y luego 89 más 55. ¿Cuál sería el último número en la secuencia de Fibonacci? Así es. A esta le llamamos una secuencia que puede ser infinita, si no decimos dónde termina. Ahora, el infinito como número, pues como número de objetos o fenómenos en la naturaleza, no lo hemos demostrado que exista. Se propone que puede haber fenómenos que al aplicarles matemática numérica tal vez resulten matemáticamente infinitos, numéricamente infinitos. Por ejemplo, la edad última del universo. Hay quienes proponen que sería infinita la vida del universo, hay quienes dicen no, va a durar tantos miles de millones de años, o miles de millones de años, etc. Pero no estamos seguros, no sabemos. Pero sí podemos encontrar, y ayer les dije, que efectivamente, a lo mejor esta secuencia no tiene nada que ver con la naturaleza real en el universo, pero la secuencia de Fibonacci parece que sí. Hablamos de la película de Donald en el País de las Matemáticas, ya la pudieron ver ayer. Bueno, búsquenla porque además es cortita, es un corto, como tal, un corto cinematográfico de dibujos animados. Por supuesto en 2D porque entonces no existía 3D. Es de finales de los 40, creo. Cuando lo vean se van a dar cuenta por qué está más o menos en esa época. Y por ejemplo también habla de la matemática en la música. Traje unos caracoles. Búscate unos caracoles de estos, por allá por tu casa, en algún lugar. Y van a usar la regla transparente que les comenté para tratar de encontrar si esos números podrían describir este fenómeno que se trata de una espiral, en el cual es una espiral porque la línea que forma que le da forma al caracol empieza en este punto y de ahí va dando vueltas, pero diríamos sería un movimiento circular, como pues va así, va en ese sentido, va en el sentido de las manecillas del reloj, el mismo. Pero a diferencia de las manecillas del reloj que están dando vueltas como locas ahí a lo tonto, sin cambiar nada, cada una a su velocidad, el minutero, el segundero y el de las horas, el horadero sería. Aquí lo que vemos es que el radio del círculo va cambiando.
si encontramos el centro del movimiento circular, vemos que va aumentando el radio. Podríamos medir la longitud del radio. No usemos las unidades directas del caracol, porque ¿cuáles sean las unidades del caracol? No sé. Pero podemos imponerle una escala y la ajustamos al espacio dimensional de las espirales del caracol. Un círculo que gira cambiando su radio forma una espiral. La figura geométrica es una espiral. Bueno, la espiral podrá estar descrita numéricamente por la secuencia de Fibonacci. Bien, vamos a hacerlo ahorita, tú lo haces en casa. Bien. Les pedí que trajeran, así ya todo el mundo tiene regla. Rápidamente, déjenme un ratito. Porque no la vamos a poner, ya quedó, en la posición en la que se descansa el caracol, no. Vamos a ajustar la espiral más pequeña que podamos tener con una longitud entre líneas del perímetro de 1 milímetro. Y de ahí sí, centrado el origen o la línea de la escala lineal, vamos a ajustar a 1 milímetro y de ahí vamos a extender, vamos a usar la extensión lineal de la regla para ver cuál es la distancia entre ese milímetro, esa línea de 1 milímetro, y la siguiente línea de la espiral, como si le trazáramos a partir de ahí arbitrariamente un eje. Comiencen a hacer. Voy a dar esta regla y esta regla. Aquí tengo otros 3 caracoles, son contemporáneos, unos un poco más erosionados, otros un poco menos erosionados. Y a ti te voy a dar uno que tiene varios millones de años. Es una monite. Bueno, el fósil es una monite, no traigo la monite ya su cuerpo quedó ahí, fue descompuesto y lo que quedó fue la huella. Lo normal que encontramos de los amonites, o muy frecuentemente, son las huellas que dejan los exoesqueletos tipo caracol, espirales de los amonites. Ocasionalmente se logran encontrar no la huella, sino, o molde, que es la huella del molde, sino el vaciado, si lo que iba adentro, pero ya no el tejido biológico, sino sustituido por minerales. Es una serie de reacciones químicas muy complejas que dan origen o dan lugar a la formación de los fósiles a partir de material biológico, material orgánico biológico. Hace rato hice la verificación con la amonite, no lo había hecho antes, y sí pude aplicar la secuencia de Fibonacci. Si a la distancia más pequeña de espirales le pones 1 milímetro y la regla la orientas hacia el centro, la siguiente espiral sí me dio 2 milímetros. Creo que sí. Y la siguiente me dio 3 y la siguiente me dio 5. Cuidado sin matarse. Mira, aquí veo que aquí tiene una espiral. Aquí en esta parte. Sí. Ajá, ok. Ahí es. Ahora sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Si aplica o no aplica?
Puede dar aproximado. Ajá. O sea, a lo mejor no te da 3, te da un poquito arriba de 3, un poquito abajo de 3. El que sigue te da aproximadamente 5, etc. Lo he probado con varios caracoles de diferentes especies y hay algunas especies en las que sí es aplicable la secuencia de Fibonacci. Sí. La secuencia de Fibonacci parece sí existir de manera natural algunos organismos, al menos en en el esqueleto de algunos gasterópodos. Hay otras estructuras espirales en la naturaleza que también parecen tener un comportamiento cuando establecemos una escala, sin modificar la escala, nada más la ajustamos al objeto, que se acerca mucho a la secuencia de Fibonacci. Podemos considerar eso como parte de las variaciones naturales que existen en los fenómenos naturales. No son exactos. Hay quienes dicen que la matemática existe en la naturaleza. Yo más bien veo que podemos hacer modelos matemáticos de la naturaleza, porque no siempre van a dar los valores, por ejemplo, los números enteros. Parecería que esa especie su espiral no obedece o no se le puede aplicar la secuencia de Fibonacci. Quizá tenga otra secuencia. Porque sí puede haber y debe haber una relación proporcional en la distancia entre líneas de la espiral, porque de entrada el crecimiento sí sigue un fenómeno de tipo periódico, como establecen las funciones trigonométricas. Como cuando vimos en la semana pasada, las funciones que al graficarlas nos muestran los fenómenos de atenuación o de amplificación. Podríamos decir que en el crecimiento del exoesqueleto o concha o caracol de un gasterópodo caracol hay una expansión, hay un fenómeno de tipo de amplificación en la expansión del tamaño del esqueleto. O sea, se está amplificando. Entonces, sí podemos desarrollar modelos matemáticos que nos puedan ayudar a modelar o incluso a poder predecir cuál es la magnitud que sigue del organismo. Porque además esto también depende de los factores de los cuales depende el organismo para su supervivencia. Quizá dependa de factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes, cambios ambientales en variables físicas como la temperatura, como la presión y muchas otras. La iluminación en el caso de las plantas que llevan a cabo fotosíntesis. Claro, es en las plantas, porque la mayoría de plantas, por lo menos las suculentas, se abren así, vamos a decir, crece, así como el caracol, la concha crece conforme envejece el organismo, el animal. Las plantas también crecen en dimensión y las suculentas van creciendo según se van produciendo las hojas suculentas en forma espiral. Y sí se han encontrado también secuencias de Fibonacci en el patrón de crecimiento espiral en plantas suculentas. También las piñas de los pinos. También en coníferas, también la forma de la distribución de las láminas que forman el cono de las coníferas también tiene una forma de crecimiento espiral con patrones muy semejantes al de la secuencia de Fibonacci. Entonces, como viste, yo sí le encontré a la modina. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, porque vimos que en el caso de la secuencia de Fibonacci
podemos obtener al sucesor, al número sucesor o término sucesor, pónganos en la mesa por favor, a partir de la suma de los dos par predecesores. Es decir, puede haber operaciones entre los términos de las secuencias numéricas. ¿Qué operaciones? Veámoslo así. Veámoslo para esto. Para la secuencia A. Vamos a repetir aquí la secuencia A, que está formada por el 2, el 8, el 5 y el 11. Pero ahora no los voy a separar mediante comas, sino que los voy a separar mediante los signos de la adición para transformar esta fila de números, que simplemente es una fila de números ordenados. No hay mayor relación entre ellos que el patrón o el índice, bueno, el patrón que multiplicado por el índice, que es la posición. El patrón, por cierto, en la fila, ¿dónde está el patrón? ¿Dónde lo podemos escribir el patrón, el número patrón? Aquí dijimos que lo podemos escribir como la adición del número patrón a cada término para obtener el sucesor o sucesivo. 2 más 3, 5. 2 más 3, 5. 5 más el 3 nos da el 8. Y el 8 más el 3 nos da el 11. O, haciendo la sustracción o resta del mismo número patrón, obtenemos el predecesor del número al que le restamos el número patrón. 11 menos 3 nos da el 8, 8 menos el 3 nos da el 5 y 5 menos el 3 nos da el 2. Bueno, no, aquí tenemos los mismos números de la fila de la secuencia A, pero ahora lo relacionamos como si fueran los términos de una función. Los términos de una función polinómica llevan a cabo operaciones de adición o sustracción, sumas de números positivos o negativos. Aquí lo que vamos a tener es algo, vamos a decir lo mismo, la suma de números negativos, sea el más 2, más el más 8, más el más 5, más el más 11. Y es entonces una suma. Esto nos va a dar entonces una suma, vamos a llamar, que por cierto tiene un valor numérico. ¿Cuál es? 26. ¿Cuál? 26. 26. Es muy bueno sumando. ¿Había alguna manera en la que pudiéramos predecir la suma? ¿Habría alguna manera en la que podríamos predecir la suma? Tal vez usando el patrón. Por cierto, esta la podemos representar en términos generales como A igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más el A sub 4. De hecho, de una vez les digo que cuando pasamos de la secuencia de números ordenados a la fila de números ordenados, pero operando de esta manera, ya sea a través de suma o resta, o la suma de números negativos, podemos decir cuando se trata de resta, le llamamos entonces ahora, es una fila de números, ¿no? Si es una fila de números, tendría que ser una sucesión. Pero esta sucesión ya tiene otro nombre, que es lo que voy a escribir aquí. Se llama serie. Series. Entonces, mientras que una secuencia es una fila de números ordenados, nada más, de acuerdo a un patrón, una serie es una suma de números ordenados de acuerdo a un patrón. Porque podríamos sumar números aleatorios y obtener un resultado o adición, una suma. Una adición de números aleatorios nos va a dar un resultado numérico, pero no es una serie. Para que una suma de números
sea una serie, tiene que haber un patrón en la fila de los números que se suman. Y esta S la podemos representar mediante, en lugar de la letra S mayúscula latina, lo puedo hacer con la letra S mayúscula griega o sigma. Y esto nos permite entonces decir que la suma o sumatoria se define mediante el patrón donde n es el índice desde el primer número hasta el número n. Vamos a ver si es cierto. Esto representaría entonces que deberíamos hacer esta suma, tendría que ser 3 por 1 menos 1 más 3 por 2 menos 1 más 3 por 3 menos 1 más 3 por 4 menos 1. ¿Y esto cuánto es? Pues 3 por 1 menos 1, 2. Estamos resolviendo la función, sería 2 más, ¿ves? 5. Más 5, más 8, más 11. Sí, ya. Y entonces esto nos va a dar para esta, nos va a dar igual a el 26. Es igual a 26. Por cierto, esta es una fila, dijimos, de números que comienzan en el primero y terminan en el cuarto. Esta es una secuencia finita de 4 términos. Esto también será entonces una serie finita. Una serie finita. Podríamos hacerlo para la suma de las cartas, que es lo que se hace cuando se juega blackjack. Por eso no se usan los comodines, porque no tienen valor numérico. En el blackjack no se usan los comodines porque el juego se trata de recibir tantas cartas como sean necesarias para sumar 21 sin pasarse de 21. Y eso se puede predecir si conocemos el patrón que define a la secuencia numérica de la baraja inglesa o de de esta secuencia. Vamos a hacerla así. Ok. Tenemos la secuencia B, que sería, vamos a transformarla en la serie B. La serie B sería entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta el 13. Para ahorrar tiempo, espacio y tinta, quedemos nada más hasta el 5. ¿Esto cuánto suma? Tendríamos nada más para representar, seríamos la B sería B sub 1 más B. En lo que ustedes suman, yo voy escribiendo aquí la otra representación, que sería la genérica, sería B más B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 más B sub 5. Va a ser igual a algo.
15. Esa suma 15. Sí. ¿Qué les parece que ahora pongo la menos b? La menos b que va a ser la misma, pero al revés, o sea, lo contrario. Sería entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Y esto cuánto suma? 15. 15. Ahora tengo estas dos. Finalmente, como la suma es lo mismo, es como tener esto igual a 2b. 2b va a ser igual a ¿cuánto? A 30. 30. Ahora, aquí sumé b más b, me da 2b, o 15 más 15, me da 30. Puedo hacer lo mismo con cada uno de los términos, dado que no cambié el orden, mantuve el orden, nada más la volteé. 1 más 5, 6. 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. 4 más 2, 6. 5 más 1, 6. 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 30. Entonces tengo que la suma de esta, la suma de la serie P, vamos a llamar la suma, será igual a, estas son 5 veces 6, ¿sí? 5 por 6 entre 2. Esto será igual a 5 por 6, 30, entre 2, 15. Bueno, ¿cuál es el primer término? De hecho, es más, tenemos el primer término es el 1 y el último término es el 5, que también lo puedo obtener como 5 por 6, el primer término, 1, más el último término, 5, entre 2. Bueno, ¿quién es el primer término? B sub 1. ¿Cuál es el último término? B sub 2. Ya tengo lo del paréntesis. ¿Y este quién es? El índice del último término. Ojo, el índice del último término. No es este número, porque podría ser otro para otra fila de números, que fuera de 5 términos también, pero con otros números ordenados. Aquí, en este caso, es el índice n del último término entre 2. Y esta es la sumatoria o la suma de esta secuencia. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto nos da la suma de cada palo de una baraja inglesa? Sumen desde 1 hasta 13. ¿Cuál sería entonces? Sería 13 cartas por 1 más 13 entre 2. Sí, la primera carta es el as, vale 1. La última carta es el rey, vale 13. En total son en cada palo 13 cartas. N es igual a 13. Por 1 más 13, 14. 14 por 13 entre 2.
cuánto suma entonces cada palo de una baraja inglesa para blackjack. 91. ¿Seguro? Háganlo caso para que verifiquen si esto que puse aquí es cierto o es falso. Bien, bueno. De hecho, esto es lo que podríamos llamar la fórmula general para obtener la suma de cualquier serie de números que se sumen y que estén definidos por un patrón que obedece a un índice. El 3 es el índice. Sí, es el índice. No, el coeficiente, perdón, el coeficiente, no es el índice, el coeficiente. El índice es n, lo dije, corrijo. La suma de cualquier fila de números ordenados que se definan por un patrón que obedece a un coeficiente que multiplica al índice de la posición de los números. Bien. ¿Y qué es? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el coeficiente del patrón? El coeficiente del patrón en el caso de esta secuencia o esta serie y esta secuencia es el número 3. El número 3 que dijimos que es el que nos permite predecir sumando este número o coeficiente al predecesor para obtener el sucesor de una secuencia o de una serie numérica. Por cierto, también tendríamos una secuencia finita y también podemos tener sumas de secuencias o de filas de números infinitos. Podemos sumar los números de Fibonacci, todos, no solamente los por pares. 1 más 1 daría 2, más 2 daría 4, más 3 daría 7, más 5 sería 12, más 8 sería 20, y así tendríamos la suma o sumatoria de la serie de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es la fila de los números separados por comas. La serie de Fibonacci sería la suma de estos números. Y formalmente sería una serie infinita. Para la serie de Fibonacci por sí sola. Si la aplicamos a algún fenómeno real, como los caracoles, pues tendría que darnos un número específico. Un número conocible, vamos a decir, específico. Pero puede suceder que tengamos secuencias de números como, voy a poner aquí la secuencia, tenemos aquí la A, la B, la F, vamos a poner aquí una como secuencia C. Que la secuencia C esté conformada por los números 1, 3, 9, 27 y 81. Alguien diría, bueno, pues es una secuencia con la secuencia C que tiene como términos C minúscula 1, C minúscula 2, C minúscula 3, C minúscula 4, C minúscula 5, no, ya no come nada. Es más, no he comido. Voy a comer después de salir de clase. Que empieza en el primer término, que es un 1, y termina o finaliza en el quinto término, que es el 81. Por lo tanto, sería una secuencia, porque es una fila de números, sin relación entre ellos, y además empieza aquí, finaliza acá. Sería una secuencia finita. ¿Sí? ¿Hay algún orden? ¿Hay algún orden? Para que efectivamente sea una secuencia. Se multiplica por 3. Si multiplicamos por 3, a ver, ¿cuál sería? Tendríamos entonces el índice. El índice aquí tenemos los índices n. Aquí n es igual a 1. N es igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo obtengo a partir de C sub 1? ¿Cómo obtengo, por ejemplo, C sub 2? C sub 1 es 1. ¿Qué tendría que hacer para obtener
el número 3. Para obtener a partir del 1 el número 3, este tendría que multiplicarlo por 3. ¿Qué es lo que hago yo acá? ¿Sí? 3 por 1, 3 menos 1 me da el número 2. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Ese era C sub 1. Para C sub 2, debería yo tener que el número C sub 2 es el número 3. No, mentira. Necesito partir, fíjense, esto. No, aquí le estoy sumando, tendría yo que sumar, ¿no? No, es multiplicación, no porque. Entonces no suma, es multiplicación. Porque acá lo que hice fue sumarle el 3 al 2 para obtener el 5. Se le suma el 3 para obtener el 8. Y aquí me está diciendo que lo multiplique y no que lo sume. Ajá, es multiplicación Sí. porque es 3 por 1, 3, 3 por 3, 9. 3 por 3 es igual a 9. Este es igual, dijimos, a C sub 2. Este es igual a C sub 3. Este es igual a, sería entonces, pero aquí no estoy usando el índice. Aquí es, para usar esto, ¿se fijan? Usé los índices. B sub 1, los índices, acá usé los índices para definir el patrón. Acá lo que tengo es, a ver, si yo intentara, ok, bueno, el 3, si se lo sumo, 1 más 3, no, aprendo. Tendría que ser 2, no 3, si fuera igual que allá. Si le sumo el 2, 1 más 2 me da 3, pero 3 más 2 no me da 9. Así. La forma que tengo que hacer es otra operación, y no es suma, sino que es multiplicación. Bueno, aquí se lo noté en otro lado, tiene que ser más a la derecha. ¿Sí? Punto, no, 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Entonces, aquí para conocer al sucesor, a partir del predecesor, no uso un coeficiente. Sino que es un número que estoy multiplicando. ¿Cómo le dijimos que le llamamos a los números que multiplican a otra cosa? La pendiente es un ¿qué? Coeficiente. Un coeficiente de proporcionalidad. En la serie, en las secuencias que tenemos aquí, el coeficiente se le suma al predecesor para obtener el sucesor. Acá lo que estamos viendo es que el coeficiente se multiplica al predecesor para obtener el sucesor. Allá es suma, aquí es multiplicación. Aquí se opera como un coeficiente de proporcionalidad. Este es un coeficiente de proporcionalidad, para no extenderme más palabras. ¿Okay? Ahora, podríamos aplicar esta fórmula a esta secuencia si se tratara de una suma. ¿Cuál será la suma de C? Que es 1 más 3 más 9 más 27 más 81. ¿Esto cuánto suma? Diríamos, tenemos C con los términos, C sub 1 es 1 más puntos suspensivos, y me voy hasta el último, el C sub 1, 2, 3, 4, 5, también es el C sub 5. ¿Cuánto suma? A ver, C sub 1, vamos a decir la suma, vamos a poner S, ¿no? S como suma. ¿Cuál es el número de términos? 5. ¿Cuál es el primer término?
1. ¿Cuál es el último término? 81. Entre 2. ¿Cuánto da esto? 1 más 81 por 5 entre 2. 82 por 5 entre 2. 205. 205. Estoy usando esta de aquí a acá. ¿Bien? Ok. Vamos a ver si es cierto. Échate esta suma. 141. No es igual. En palabras, esto no me sirve para esta serie que proviene de esta secuencia. No. Así podemos ver entonces que, como hemos encontrado que hay varios tipos de sucesiones aleatorias, ordenadas hay de dos tipos: secuencias y series. Bien, bueno, pues resulta que a su vez hay dos tipos de secuencias y series. Aquellas que podemos resolver mediante esta fórmula general, que sea la fórmula general de las series, porque aquí se trata de la serie, una secuencia no tiene suma, pero podríamos identificar la naturaleza de una secuencia a través de su serie, y entonces encontraríamos que hay secuencias y series que podemos obtener la suma de los términos mediante esta fórmula, como pueden ser cualquiera de estas, esta la de la baraja, o la de cualquier suma de números que obedezcan a un patrón definido por un coeficiente que sumado nos permite predecir los términos de la secuencia o serie. ¿Sí? Y a estas secuencias y series, a estas de aquí, y por eso las voy a separar de aquí con una raya, que se me hace que se voy a tener que comprar otro también para la próxima clase. Hasta aquí llegó, ya no llegó a cargar los peregrinos, no sé, porque ayer fue la primera posada. ¿Sí? A estas le llamamos, a estas secuencias y series les llamamos series y secuencias aritméticas. Ahí está. Secuencias aritméticas no se la de Fibonacci, esa después vemos. Pero la de la baraja inglesa y esta que dibujamos, que seguimos aquí, es una secuencia aritmética, y las series correspondientes son series aritméticas. Porque podemos obtener los términos a partir de sumar un número constante o coeficiente, es un número constante. Y estas, que las que no podemos usar esta fórmula general, que es útil para las sumas y para las series y secuencias aritméticas. Necesitamos usar otro método matemático. Lo vamos a ver en la próxima clase. Aún así, podemos darles un nombre a estas. Bueno, podemos conocer el nombre de estas. No se los vamos a usar en el contenido. Estas se llaman las secuencias y series definibles por un patrón, pero a partir de un coeficiente de proporcionalidad que, multiplicándolo a cada término predecesor, obtenemos el sucesor. Y estas son secuencias y series, cuando las sumamos, geométricas. Y tan.